Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, adelante, por favor. Luego, un gusto. Muy buenas, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Perro Negro, donde Bolivia es primero. Como no todo en la vida es política, gracias a Dios, hoy día le vamos a dedicar el programa a un tema que en el fondo es quizás mucho más importante. El teatro es más antiguo que el cine, más antiguo que la televisión. Es obviamente más antiguo que la escritura, porque obviamente podemos remontar sus inicios a aquellos momentos en los que los hombres se juntaban alrededor del fuego, quizás en una cueva, y se contaban mutuamente lo que habían vivido en el día o en los días previos. Es en ese momento que el hombre descubrió este instrumento para verse como en un espejo, antes de que los espejos se inventaran. Esta llama en Bolivia, la llama del teatro, sigue viva, a pesar de las dificultades y desafíos que son propios de nuestra realidad. Y hoy queremos rendirle un homenaje a los hombres y mujeres que hacen posible este desafío, aquellos que han hecho del escenario una trinchera, una escuela, una tribuna o un lugar donde se resiste. Y para hacerlo contamos con una presencia indispensable, el de una persona que le ha dedicado toda su vida a el teatro y al cine, pero principalmente al teatro, y cuyo nombre es indisociable de la historia del Teatro Nacional en los últimos 50 años. Querido David Mondaca, muchas gracias por estar en esta iniciativa de Perro Negro y bienvenido al programa. Gracias, Chichisiles, por invitarme a tu espacio. Bueno, aquí estamos. Quería yo empezar por preguntarte, cuando empezaste en la vida, cuando no sabías a qué te ibas a dedicar, ¿cuál fue el momento en que decidiste que el teatro, más que una afición o una vocación, iba a ser un destino para ti? Memoria emotiva, instrumento fundamental para el actor. Mi primer acercamiento a lo que luego se convirtió en la escena es la literatura. Ya lo había contado varias veces, tengo como 3 obras autobiográficas cuando me festejaba los 30 años de ser teatro, los 40 años de ser teatro, los 50 años de estar vivo, cosa extraña en el país. Siempre rememoré de dónde venía esta afición, esto de querer contar historias. Y surge la imagen de la madre que me metió a la escuelita sabiendo leer. Bueno, la educación era por entonces así, casi rígida, casi militar. Había entrado a los 6, 7 años leyendo, y leyendo lo que había en la casa, los libros que había en la casa. Ese fue el primer, le llamo así, pertrecho, escudo, porque entrando a la escuela sufrí mucho bullying. Venía de Oriente, mi madre Camba, mi padre en Trinidad, sí, y había un problema con la altura. Imagino que yo tenía los ojos rojos. Sí, completamente rojos. Entonces, ni bien entré a la escuela me decían curuputa, ojos de curuputa. Y la lectura, porque la maestra descubrió que leía bien, me colocaba frente a todos leyendo en voz alta, fue el primer escudo. Y de ahí las historias, y de ahí este afán de contar historias. Y la madre, en el afán de hacer dormir a los hijos, se estilaba por entonces, había radio, no había televisión, contar historias. Y ese fue el primer acercamiento. Esto de esas vidas que están entretejidas en las historias, en los poemas, en las novelas, fue un primer acercamiento. Y imagino que de ahí proviene aquello que después se volvió teatro. No creo en el azar, por esas sincronicidades que tiene la vida, porque parece que el destino ya estaba escrito. Shakespeare dice que somos hechos del mismo material que los sueños, y los personajes están hechos de sueños. A mis 17 años me equivoco buscando un curso de filosofía y toco el timbre de un curso de teatro y no pregunto, y el director que manejaba el grupo, que era totalmente silente, haciendo expresión corporal, imagino, tai chi
parecía por entonces. Una especie de mimo. Sí, ¿no? Todo era... Y gente con vendas en los ojos, yo le pregunto, nadie pregunta, y al tercer día me entero que era un curso de teatro, cosa que para mí estaba... El teatro jamás en mi vida, y tampoco había visto una representación teatral. Había visto unos títeres en la escuela que me impresionaron, los títeres. Pero descubrí que se podía escribir con el cuerpo, con la voz, con la emoción y la acción. Esa escritura se diluía, porque del teatro no queda nada, esa es su característica principal. Es efímero, inasible, no es irrepetible, así quedé grabado. Y de pronto eso me sedujo mucho más que la escritura, porque yo intentaba escribir en papel, pero el teatro de pronto me tomó con mucha fuerza y ocurría algo que me parecía fundamental. La vida para mí era como un adormecimiento, como que percibía que no estaba del todo consciente. En cambio, el escenario, ese espacio donde se fragmenta la realidad, porque uno tiene que estar alerta y consciente de lo que dice, de lo que piensa, de lo que mira, de lo que ríe, del texto, del efecto, de la música, de todo lo que compone el fenómeno teatral. Eso me provocaba como un despertar y me sedujo aquello, porque volver del escenario era como volver de haber vivido, y si comparaba con la vida misma, la vida me parecía como amodorrada, como que no pasaba nada, pero el teatro tenía una intensidad corta pero intensa que me despertaba, y creo que eso me sedujo. Siempre digo que provengo del teatro clásico, provengo de haber trabajado con Eduardo Perales, con el Teatro Estudio, luego con Canedo, con Andrés, con Rosemary, y haberme codeado con los intelectuales del teatro. Pero luego me vuelco al teatro popular porque me parecía más vívido, más fuerte, más intenso, más verdadero de paso. ¿Y en qué momento tú decidiste, yo me voy a dedicar a esto, de esto voy a tratar de vivir? ¿Hubo un momento así o fue algo más gradual? Empecé a los 17 años, a los 19 ya tenía... Yo había soñado con ser algo así único y singular. Entonces pensaba ser inventor, o escribir o pintar. Alguna vez nos habían hecho en el colegio el famoso test de orientación y salía que podía ser periodista, salió algo así, o escritor o pintor, me acuerdo. Pero el teatro para mí fue como encontrar una apertura a un mundo distinto, seguramente donde las leyes eran otras. Y eso me sedujo, y a los 17 años empecé y hacía utilería y hice luces mucho tiempo, porque era de los grupos donde tenías que pagar derecho de piso. Y muy bien, porque así te enseñan a ser humilde, ¿no? Porque a veces cuando uno salta al escenario ya uno se envanece. Sí, una estrella, ¿no? Sí, de pronto el ego nos pone trampas. De pronto el escenario era limpiarlo, era cosa que hasta ahora me queda. Yo digo, soy aparapita de mis obras, siempre me vas a ver cargando, limpiando, cosiendo. Entonces, felizmente fue así. Pero había decidido ya jugármelas. En ese tiempo, la gente que vivía del teatro, donde el teatro era lo fundamental, ¿no? de esa playa de actores de Salmón. Salmón proviene de los años 50. La revolución de alguna manera se encarna también en los personajes de Salmón, porque el personaje deja de ser el príncipe, el rey, la princesa, y el hombre popular, el carpintero, la hija de las señoras sangucheras se vuelve la heroína, ¿no? Salmón marca el teatro, pero luego, el 69, si no me equivoco, 67, surge la televisión y absorbe a mucha gente del oficio. Pero no había modo de vivir del oficio, entonces mucha gente se va. Yo cuando tenía 17, 18 años preguntaba, ¿y qué es de la gente que tiene 40 años? ¿Por qué no hace teatro? Y me decían, no, están en Venezuela, están en Colombia, están en Argentina, están en México, se han ido, porque no se puede vivir del oficio. A no ser que te vuelvas periodista, te vuelvas, entres a trabajar, desempeñes otros oficios. A eso iba mi segunda pregunta, es decir, ¿tú has logrado vivir del oficio? Bueno. Sobre todo al principio, me imagino que sobrevivir, pero... Pasaba esto, entendimos que si le dabas el tiempo que te sobraba al teatro, eras un aficionado. Lo hacías por, ¿cómo se llama? Hobby, por diversión. Por hobby, diversión, claro. Entonces decías, no puedes ser médico por hobby, ¿no? Imagínate que vivas de la carpintería y hagas medicina por hobby, no puede ser. Entonces requería que cortemos amarras,
que quememos naves. No había que irse afuera. Había la posibilidad, se vivía bien afuera. Después te contaré lo que me pasó en Montreal. Había que vivir acá. ¿Pero qué requería aquello? Que tu olla dependa, que tu pan dependa de lo que haces. Entonces, esa generación de actores, que muchos se han quedado en el camino, muchos tiraron la toalla porque las responsabilidades con la vida y qué sé yo, uno que otro factor, hizo que la gente deje el oficio y se dedique a otra cosa. Había que ganar plata y poder vivir. Lo nuestro era un desafío porque requería, la primera propuesta que yo tuve a mis 19 años fue girar el país, montarme a un grupo de titiriteros con un proyecto de títeres de García Lorca, por un lado, y por otro, una obra que era didáctica para el seguro, si no me equivoco, petrolero. Don Jaime González Portal era un titiritero que llegaba de fundar talleres en toda Latinoamérica, había trabajado en Venezuela, en Colombia, fundaba talleres en cárceles, en orfanatos, una labor impresionante, conocidísimo más afuera que acá. Me lo conozco y de pronto... ¿El boliviano? Boliviano, sí, que había vivido mucho en Europa, en Rusia, titiritero, pero así de verdad, que se había ido muy joven. Y la propuesta de integrarme a su trupe, entonces no dudé, dejé todo, ya, a ver, 19 años, ya había salido bachiller. Entonces dije, me voy, y eso fue abandonar casa, abandonar todo. Y el grupo que trabajaba con él abandonó estudios, abandonó todo, porque era, ¿vas a vivir del oficio o de qué? Si vives del oficio, ya corta con tu novia, con tu novio. Teníamos un grupo de titiriteros de unas 7 o 8 personas y nos largamos por todo el país durante 3 meses, fundando talleres, dando talleres y dando funciones. Y a la de Dios, o sea, se ingresaba bien, y si no... Claro, lo único seguro era la obra que era para el seguro petrolero. Ajá. Eso sí, seguro. Yo me acuerdo que, no sé, en Pocitos... ¿En Argentina? Sí. Tuvimos una propuesta, porque dábamos la función y al lado había un circo, de los últimos circos que quedaban. Y se acercó el dueño del circo, que era un hombre pequeño, ¿no? Y hombre, talla baja, como dicen ahora. Nos dijo la propuesta: súmense a nuestro circo. Yo lo dudé, dije sí, no, porque yo había conocido al Jaime Sevillano el año 75, 76, y el Jaime me contó que era circense, que había girado el mundo con un circo. Después se hizo mimo y se hizo declatonista, y luego se integró al Teatro Aymara, fue quien mejor representó el Teatro Aymara en el mundo, y un activista así político. Pero me contó su experiencia en el circo, entonces me tenté, pero no fue posible. Ahora, de las decenas, no sé cuántas exactamente obras que has puesto en escena durante todos estos años, ¿te animarías a mencionar una que realmente te marcó más que las otras? ¿O ese es un ejercicio que es demasiado complicado o banal? No, tengo la memoria fresca. Éramos jóvenes, impetuosos, entonces producíamos y no difundíamos. Ese es el error. Estábamos ávidos de conocer personajes. Cuando entré al teatro, descubro que era un grupo de teatro y quiero abandonar el sitio, pero hay algo que me jala. El texto de Sopo, que lo decía Brede Musquiver en un ensayo en una sala contigua, que se me quedó ese texto. Es Sopo cuando va a beber agua en el hueco de las manos y dice: tiene que existir un lugar en el mundo donde beba sin que nadie tenga que decir que es hora de tener sed o de tomar agua. Una fábula de Sopo. Por eso me quedo. Pero luego nos asume alguien que es periodista, trabajaba en Agencia F, la última vez que lo vi. Su seudónimo era Raúl Alonso. Es Raúl Burgoa, no sé si lo ubicas. No. Raúl Burgoa fue determinante porque él un poco nos enseñó la mística del taller, del teatro. Y yo estaba con 2 compañeros que había encontrado ahí nos hicimos compañeros en el grupo. A poco tiempo dejaron el teatro, pero fue determinante. Y lo primero que nos dijo: consigan teatro. Nos fuimos a la Pérez Velasco, donde había los libros viejos, y encontré 2 obras. Una que se llama El tío Vania, del autor de La piel de Zapa, de Honorato de Balzac, y Los invasores, que es de Egon Wolf, que es un dramaturgo chileno. Fue las primeras obras que aprendimos, y luego pasó de esas cosas
de esa psicomagia, como diría Jodorowsky, ¿qué pasa con el teatro? Estoy bajando al Teatro Estudio, vivía en Alto San Pedro, y había un basural. Y de pronto veo unos papeles, me acerco y eran libretos del teatro. Y había uno que era Santa Juana de América, de Juana Zurduy. Estaban legibles. Sí, sí, estaba tirado todo. Yo siempre dije, debe ser o una viuda o un actor que renegó del teatro y tiró todo en un basural. Y me recogí unos libretos, me llevé a mi casa, ¿no? Maltrechos, de esas cosas que pasan. Los tomaste como una señal, digamos. Sí, sí, y lleno de señales, por supuesto. Mira, hasta ahora, si le meto a pulvar, porque imagínate, hacíamos teatro, hicimos muchos títeres, ¿no? Y títeres para adultos, García Lorca, de los grandes titiriteros. El títere originalmente es para adultos, después se vuelve para niños. Ah, sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, viajamos mucho con eso, hicimos teatro, hicimos teleteatro, lo que se llamaba video, que era distinto del teatro. Hacíamos cortos en 10, ¿no? Y luego en 16. Y luego hacíamos video, cuando el video no salía del estudio, era una cinta así y unos aparatos carretes grandes, así. claro. No salía la cámara exterior, no. Había que ser en 16 milímetros y luego conjugar con el video en el estudio. Muchas veces en vivo, sin sonido, y había que adaptar el sonido mientras salía la emisión. Esa era una locura. Luego apareció recién, bueno, y hacer celuloide era $500,000, por eso las películas eran una vez cada 10 años. Exactamente. Y jamás recuperaron, dice que Chuquiago ha recuperado, dice, ¿no? Es la única que recupera, no gana, recupera. Entonces la industria del cine no existe. Alguna vez conté y llegan a las, es que 50 años, ponle, y hacíamos mucho radio, y juntando todo, llegaban a las 400. 400 obras. Y hay un currículum que aparece, yo no tengo redes sociales, te hace vulnerable. Ajá. Eres vulnerable cuando tienes actividad. Entonces tú no tienes Facebook, Twitter. No, corté todo porque me sentí vulnerable, porque no falta el envidioso, el impotente, la despechada, el que insulta, el que encuentra insultándose, realiza a sí mismo. Entonces cancelé todo hace años, no tengo. Pero en internet salió un currículum que me atribuye un centenar de horas. Yo digo, no, son como 400. 4 veces más. Pero eso no es lo importante es que producíamos en el afán de aprender, porque no había modos de tener libretos, chichi. Un libreto, un director te daba, ¿verdad? Había stencil, fotocopia era carísimo, era un lujo. Te daba hecho un stencil y te daba sin las 2 últimas páginas. ¿Para qué? Para que no te vayas tú y hagas la obra por tu cuenta. Entonces yo tengo libretos así que le faltan las 2 últimas páginas. Te daban las 2 últimas páginas antes del estreno y las obras eran inencontrables. Tenías que irte a la Argentina, a España a encontrar las obras. No había las bibliotecas que hay ahora. Hay 5.000 obras del Celsit en el internet, te las bajas. Era impresionante. Entonces había que ir a la biblioteca, sacar el libro y leer y devolver el libro con los tiempos establecidos. Era durísimo. Y no había talleres ni escuela, no había. Tenías que ir a un grupo y ser primero el Perkins. Estaba bien, había que pagar derecho de piso, por supuesto. Y después tal vez te daban el tipo que grita. A mí, el primer papel que me dan... El tipo que grita, sí. O sea, que se oye su voz allá al fondo. Sí, mira, yo había estado como unos 8 meses en el grupo y me dieron... de las obras que te marcan, La fábula del 5 caminantes. Ajá. Cubano, el autor. Es una carroza que es la historia, que la dirige el tipo, manda encima Cárnido, y a su lado está Orátulo, mira las alusiones. Arrastra un tipo que es mínimo, que es el obrero. Y atrás hay un revoluto, un tipo que protesta, pero cuando le toca asumir la carreta, la empeora. Y más allá hay un tipo con un látigo que cuida que la carroza no se detenga, se llama Fórtido, lleno de medallas y... Ese era yo, solamente gritaba. Ese era mi primer rol, gritaba pegándole para que no se detenga.
Bueno, así las cosas. Ahora, el teatro le lleva una mirada al teatro como tal, más allá de tu experiencia personal. ¿Dirías tú que así como en el cine hubo un cine social, revolucionario, de izquierda, que marcaba una agenda a ese nivel, el teatro también fue utilizado con los mismos fines o no tanto? Sí, mira, cuando los estudios después cuando llega la democracia nos señalan que hubo, en la época de Banzer, hubo 70 grupos de teatro. 70 Sí, grupos de teatro. pero grupos de teatro con lo que se llama urgente. Es decir, nos se reunían en la calle y en el teatro callejero se ponían a gritar todas las injusticias del régimen. Y después salían escapando. Y desaparecían. Ajá. 70 grupos. Y eso lo documentó Freire de Musquíbar, que era del famoso TCP, Taller de Cultura Popular, que tenía esa labor. Pero luego, Serrat creo que ya lo había dicho, el arte florece a la sombra de las dictaduras. Y llega la democracia y los grupos, el teatro de instrumento desaparece. Ya no había, digamos, la causa, ya no había ese estímulo. Claro, ¿no? La democracia nos había aquietado a todos, entonces ya no había... Y por supuesto que estuve también en estos grupos, ¿no? De hacer teatro donde se podía, y siempre el mensaje de despertar de lo que estaba pasando en el país. ¿Qué mirada tiene David sobre las nuevas generaciones? Ahora hay muchos grupos de teatro, pequeños, grandes, etcétera, con mucha iniciativa, con mucha energía. ¿Te inspiran, te preocupan o qué opinas sobre lo que está ocurriendo en la escena teatral de hoy, en 2025? Bueno, me preocupa, sí. De algún modo soy responsable también de haber formado gente, imbuido de entusiasmo, me imagino, con el ejemplo, con las obras que uno hace. Has enseñado muchos años. Sí, llevo 32 años enseñando y sin pretenderlo, de pronto hay gente que despertó su asombro con ese modo de entender el teatro, y ahora te digo que personalidades de la escena, del cine, provienen de la experiencia de mis talleres, y te digo sin pretenderlo, porque siempre el teatro que enseño en la Universidad Católica es una herramienta para que el alumno tenga aplomo, ¿no? La gente a veces entra muy insegura, muy inhibida, y el teatro te da cierto aplomo a tu personalidad, forja tu personalidad. Pero te digo, hay resultados interesantes, hay personalidades destacadas que provienen de la experiencia del taller, eso sin duda. Lo que me preocupa es de estas nuevas generaciones que no conocen el país, no leen en primer lugar, ¿no? Entonces alguien te dice, sí, esa obra me marcó. ¿Y cómo se llama la obra? No me acuerdo. La falta de atención es el virus que está minando absolutamente todo. Y sobre todo el tirar la mirada a la alfombra roja hollywoodense, entusiasmarse con el tufo extranjero, foráneo, ¿no? No sé, un poco la negación de tu espacio físico, de tu país, de tu cultura, de tu gente. Eso me preocupa. Yo hace unos 20 años estuve en el Alto, ¿no? Luz Bolivia había hecho la famosa Escuela de Artes y me invitó a formar allá gente, y fue impresionante porque niños que no tenían acceso de pronto se descubrían como actores, y formamos gente allá. Pasó lo mismo con ballet. Ricardo Pérez Alcalá en la pintura formó estas dos representantes de la pintura nacional, como es Rina Mamani y Rosemary Mamani, que ahorita estaban exponiendo, creo, en el Louvre, o no sé en qué lugar así impresionante en el mundo. Pues son alumnas de Ricardo Pérez Alcalá en el Alto. Yo allí formé jóvenes. Siempre me llamó la atención cuando preguntabas, ¿conoces la Hualusa? La gente no sabía, y te decían show, y te decían gallo y lluvia, y de pronto decían chamo o chavo o chinga, tu madre, pinche güey. Y dices, eso era la televisión, era lo nocivo de la televisión. ¿Por qué? Porque faltaba una política de Estado que exalte lo que somos. Voy a Chile a los festivales, estoy invitado a los festivales del norte y del sur de Chile. Me impresiona cómo exaltan lo suyo. Su leyenda, su mito es contado, su modo de decir, las telenovelas, el Estado propicia aquello para que se siga perpetuando el modo de ser chileno.
lo nacional. Esa va mi próxima pregunta, sin entrar en el tema propiamente político, que creo que lo podemos dejar afuera, pero ¿ha habido políticas públicas para incentivar el teatro en el área rural, en el mundo aymara, en el mundo quechua, en otros...? Solo labores individuales. Mira, cuando yo tenía 17 años, el tema era el mismo. Se discutía la falta de espacios, la falta de políticas culturales. Lo que acontece es que los políticos, siempre el espacio donde uno puede generar, administrar, ha sido espacio político. Pasó en el Alto. Trabajé unos buenos años, pero cuando cambiaron las autoridades políticas, de pronto el señor que había colado afiches para el nuevo alcalde, como premio le dieron la Dirección de Cultura. Y era un tipo que, Dios mío, pobrecito. Entonces la gente se tuvo que ir, renunciaron. Yo terminé renunciando porque era demasiado el atropello. Botín político. Entonces cuando funciona así no puede haber continuidad. Pero sí lo que hay en las iniciativas propias. Jaime Sevillano hizo mucho con el teatro aymara. Llevó teatro aymara a Polonia. ¿A Polonia? Sí, desnudó a mujeres de pollera en Polonia. Hizo, pero fenómeno así social, por supuesto desconocido acá. Vuelve Sevillano acá y termina de indigente. No sé si de alcohólico, termina de indigente. ¿Por qué? Por el desencuentro, por la falta de oportunidad, termina acá diluyendo sus días. Eso es lo más corriente. Es como este brasilero Pixote, que había una película que era un niño que vivía en la calle, se volvió una estrella del cine, ganó mucho dinero y después volvió a la calle. Y sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Y es lo mismo, mira, Arturo Borda lo mismo. Ajá. Arturo Borda lo descubren, bueno, ya estaba muerto, cuando descubren que es un gran pintor, recién se dan cuenta acá que había un tipo extraordinario, lo buscan y ya estaba muerto. Reeditan su obra, El Loco, pero si ves la vida de... Los libros de historia lo ignoran. Cuando Arturo Borda, con su grupo Rosa Luxemburgo, el nombre de la activista política y social, hizo teatro en las minas, sin escenografía, sin lugar, formó sindicatos, un anarquista así de cepa, y hizo teatro en todo lado, y es ignorado. Además era escenógrafo, era pintor, actor de cine de la famosa obra de Maidana, hizo todo y queda como ignorado. Y muere también en la indigencia, casi suicidado. Entonces es el común de la gente que ha hecho... ¿Alguna vez te tentó ser ministro de Culturas o algo por el estilo? No, para nada. Siempre te mantuviste alejado de aquello. Sí. Lo mío es el escenario y el arte. No, el otro no, creo que hay que nacer para eso. El otro día, por ejemplo, viste en el mercado de Achumani que hay un conjunto de música clásica, violines, chelos, etcétera, que tocan ahí. Al principio tuvieron problemas, pero ahora tocan ahí. Me ha parecido, digamos, algo muy simpático, digamos, ¿no? Un avance, digamos, una mezcla perfecta. David, después de todos estos años, ¿cuál quisieras que sea tu legado? Digamos, si hubiera una obra que le pondrías el nombre que definiría tu vida, ¿qué se llamaría? Giróvago. Giróvago. Sí, Giróvago. Que esa palabra es muy linda. Es de los monjes que no pertenecían a una orden, pero que iban de convento en convento, de arran en arran, iban de un lado al otro sin pertenecer a un credo. Ellos como que un tanto individualistas en su percepción de la divinidad en este caso, y les decían giróvagos porque iban, pasaban un tiempo en un templo, en otro, permanecían entre los suyos, desaparecían, un tanto... una itinerancia, si quieres. Pero una libertad, sobre todo. Una libertad, sobre todo, ¿no? Sería giróvago, así decir. Me encanta ese espíritu de libertad, sin perder la adhesión, digamos, a una visión y a una convicción y a una fe, en este caso, en el caso de los que cuentas. Bueno, muchas gracias, David, por haber compartido estos minutos con nosotros. Vivimos una época sobrepolitizada, y definitivamente los temas que nos tienen que importar y que nos nutren el espíritu y todo, no son la política, sino son temas como los que a tú le has dedicado tu vida.
y yo creo que Bolivia te lo tiene que agradecer, como muchos artistas y mucha gente de la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos seguido, amigos. Esto fue Perro Negro, donde Bolivia está primero.